tardes. Vamos a retomar con una nueva sesión. Vamos a tratar ahora el tema de la vivienda desde otro enfoque, un enfoque más relacionado con lo que es el territorio, con lo que son las personas, con lo que es la movilidad, con lo que es el bienestar de estas personas, desde un punto de vista de conseguir que la creación, digamos, de pequeños nodos, ¿no? Llamáis de pequeños nodos de la ciudad, que sean casi pequeñas ciudades dentro de una, ligados luego con una serie de comunicaciones en la cual, pues por un lado consigamos reducir la movilidad, con lo que ello conlleva de reducciones y pérdidas de tiempo, de reducción del consumo de energía, de la capa de ozono, de los gases de efecto invernadero, y de todo esto nos va a hablar Reyes. Reyes, doctora arquitecta, especialidad de urbanismo, proyecto matrícula de honor, cum laude, tesis en sostenibilidad cultural y social, máster en profesora invitada de la UNIA, ¿no? Máster por la UNIA, perdón. Ha trabajado en la Ciudad Viva, ha trabajado con la consejería, ¿no? Ha trabajado en el Plan Reaviva, ha trabajado en la avenida del Greco, ha hecho multitud tiene multitud de artículos relacionados con estos temas, y entonces pues nosotros le pedimos en su día que a ver si todo esto lo podríamos engarzar con lo que son las zonas de actuación. En Vicesa, aunque actúa en toda la ciudad, pero todo el mundo conoce que hay unas determinadas zonas en las que su presencia es mayor, ¿no? Entonces, pues quisimos que enlazara todo este tema del hábitat urbano y de la vivienda con todos sus estudios previos que tenía sobre la ciudad de los 15 minutos. De esto nos va a hablar ella. Yo ya la dejo y que nos cuente, ¿vale? Gracias, Reyes. Vamos a ver un vídeo de 2 minutos y después empiezo con la presentación. Esperar nos hace ricos. El tiempo congelado es como tener un tesoro, dice Bill Viola, que utiliza la tecnología como herramienta para suspender el tiempo, para devolver el tiempo a la mirada. Las comunidades en transición y las teorías del decrecimiento persiguen la lentitud y resiliencia frente al colapso visual y ambiental. Presentan la gestión del tiempo y nuestros actos cotidianos como poder transformador de las ciudades y del futuro. Un giro en la cultura y la educación que se plantea para qué vivir deprisa. Ellas en la ciudad es una generación de madres, tías o abuelas de las que poco se habla en las grandes convenciones sobre el futuro y el medio ambiente. Ellas compran y cocinan alimentos frescos, producidos y comercializados cerca de sus casas. Utilizan el transporte público, reciclan mucho y tiran poco. Cuidan y socializan con sus vecinas. Son para mí superheroínas de barrio. La micropolítica de las cartografías del deseo de Guattari. La vuelta a lo local, la habilidad de los cuidados, conocimiento de lo cotidiano. La oportunidad que nos dais para trabajar en este tipo de propuestas, como la anterior que nos han presentado Nomads Garden, tan interesante, y por la libertad a la hora de proponer y de trabajar.
En este caso, voy a hacer una presentación de un proyecto que en realidad está en proceso todavía, estamos trabajando, y quiere mirar la vivienda social más allá de lo que es el alojamiento, en torno a esos espacios de proximidad, como podría ser el banco para estas mujeres, ¿no? El lugar donde respiran debajo de sus casas después de comprar alimentos en un comercio local, ¿no? Y entonces, con esta perspectiva, trato de trasladar el concepto de la ciudad de los 15 minutos a la ciudad de Sevilla. Bueno, comienzo con una frase de Richard Sennett, que escribe para el prefacio del nuevo libro que os recomiendo, de Carlos Moreno, sobre la revolución de la proximidad, que dice: cuanto más dispersa es una ciudad, más aumentan las desigualdades. La distancia separa clases, razas y culturas. Carlos Moreno, precisamente, pretende invertir el orden de los poderes de la ciudad, descentralizándola, haciéndola más justa y yo añadiría que poniendo la vida en el centro. Bueno, no hace falta explicar el modelo de la ciudad de Sevilla, que está configurado en torno al núcleo central, donde gravitan pues, las principales actividades comerciales, culturales, turísticas y de representatividad. Pero sí me gustaría decir que cuando una ciudad gravita en su núcleo central, está estableciendo un desequilibrio en el orden jerárquico territorial, y esto se traduce en todos los ámbitos sociales y de gestión, como son la conectividad, la educación, las oportunidades, la cultura y también la gestión del tiempo de las personas en función a sus recursos. También hay otras consecuencias negativas, tanto para el centro de este núcleo puede sufrir fenómenos como es en el caso de Sevilla, de gentrificación y turistificación, además de que esto esté provocando desplazamientos forzados diarios de todos los trabajadores, fundamentalmente del sector de los servicios, hacia el centro. Y, por otra parte, los colores se invierten cuando estamos hablando de vulnerabilidad. En este caso, en la segunda ronda de la ciudad de Sevilla, donde están las bolsas residenciales, estos suburbios, que lindan con grandes infraestructuras, con bolsas de polígonos industriales o suelo no consolidado. Estos esquemas están sacados del Plan Municipal de Vivienda y Suelo y, bueno, pues nos están hablando precisamente de la ciudad donde vivimos, que es fruto de un modelo de ciudad funcional que priorizó lo productivo frente a todo lo demás. Lo productivo llevaba en sí el que el coche llegara con la mayor aceleración posible al lugar de trabajo para un sector muy concreto de la población, que en ese momento era el hombre. Se diferenció el trabajo productivo de todo lo demás, que tiene que ver con el desarrollo pues, cultural, social y con todos los cuidados, es decir, con la vida. Y esto provocó que el diseño urbano priorizara estos desplazamientos privados y en coche para llegar cuanto antes a ese trabajo asalariado, dejando fuera, excluyendo de esta planificación, pues, a más de la mitad de la población, a los niños, ancianos y muchas mujeres que en ese momento, la mayoría, no tenían ni carnet de conducir y fueron relegadas a estos suburbios, zonas aisladas, segregadas, en ámbitos de la ciudad que algunos pues, carecían de equipamientos tan básicos como un centro de salud. El urbanismo feminista de los 80, paso muy rápido para no aburriros, ya vislumbraba este error de la ciudad funcional productiva, que tuvo las consecuencias de dedicar más de un 70% de espacio público al coche y el resto es usado para todo lo demás, ¿no? Esto lo visionó de alguna manera Jane Jacobs desde los 60, que apuntaba que la inteligencia de una ciudad tenía que ver con la vitalidad. Pero vemos que a día de hoy nuestro paisaje cotidiano nos ofrece este tipo de situaciones en las que pues hay problemas tanto de accesibilidad como de seguridad o como espacios. Eso es El Cerezo, en un barrio que después adentraremos un poquito más en ese barrio,
que tiene una alta densidad de población, un nivel de natalidad muy alto y no hay espacios para el ocio, ni el deporte, ni el esparcimiento, ¿no? Además, esto, como digo, pues está provocando que la ciudadanía que de alguna manera se ve como menos beneficiada suelen ser una parte de la población que son las primeras usuarias del transporte público o de esos espacios dedicados a los cuidados. Bueno, esto es una necesidad que a nivel mundial, desde la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ya apuntan en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que son las ciudades seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles. Voy a apuntar 2 párrafos. Uno dice que hay que primar el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles, aumentar la urbanización inclusiva, y otro que habla del acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos, en particular para mujeres, niños, personas mayores de edad y personas con discapacidad. Por su parte, el Plan Estratégico de Sevilla 2030 y su compromiso con el proyecto Prometeo también advierte que hay que revertir urgentemente la situación de pobreza en los barrios y la desigualdad territorial, eliminando las barreras de barrios y territorios, fomentando una ciudad para los niños y mayores como indicador fundamental, y habla también de los servicios públicos accesibles para toda la ciudadanía, viva donde viva. Habla del mantenimiento y mejora continua en los servicios públicos como pieza clave para una ciudad, sobre bases estándares y ratios. Por ejemplo, la distancia y tiempo a un centro de salud deben ser iguales para todas las personas con independencia de la zona donde viva. Bueno, aquí introduzco ya el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Es un concepto creado por el urbanista Carlos Moreno, inspirado en Jacobs, y creo que es una de las iniciativas más completas para una nueva comprensión de la vida urbana en todo su conjunto. Carlos Moreno dice que la ciudad de los 15 minutos supone una transformación fundamental en la manera de administrar y gestionar los recursos de una ciudad. Esto implica otra forma de vivir, de consumir, de desplazarnos, de trabajar. La esencia, que todo lo importante para nuestro día a día esté a menos de 15 minutos a pie andando desde nuestra vivienda. En los últimos años este concepto ha tomado mucha fuerza, no solo por la crisis climática, sino también por la propia crisis sanitaria, y considero que tiene unos objetivos y beneficios muy palpables, como son la recuperación del tiempo útil de las personas y, por tanto, nuestra mejora de la calidad de vida, la multifunción, digamos, de los espacios, aquellos que están en desuso o infrautilizados, el potenciar la economía local, reducir los niveles de contaminación, promover la identidad e intercambio cultural, rejuvenecer los barrios, descentralizar los lugares de representatividad o mitigar el turismo masivo en el centro. Dice Carlos Moreno que el futuro de la ciudad es el barrio. Vale, pues a partir de aquí, ¿por qué trasladar este concepto de la ciudad de los 15 minutos a Sevilla es idóneo? Pues podría hablarse de las caras de Sevilla y de su propia geografía o trama urbana, también de la red bici con la que ya cuenta esta ciudad, con 260 estaciones, más de 170 kilómetros, un clima favorable, una topografía también favorable para ello, con iniciativas que ya existen, como la de Metro Minuto, que queremos trasladar a cada uno de estos nodos o barrios para poner en evidencia la proximidad entre lugares reconocibles y que ahora mismo no lo están, por tener quizás una infraestructura que esté actuando de borde, por la cultura, el talento, la gran cantidad de iniciativas como las que acabamos de ver de Nomad Garden
y la gran diversidad también que existe en nuestros barrios. Otros planes que ya algunos se han empezado a llevar a cabo, está el Plan Reviva o aquella propuesta Barrio-Ciudad del PGO de Sevilla que habría que recuperar en este sentido. Y otras, digamos, inversiones, que algunas de ellas ya podemos ver, como las naves de Renfe o artillería, factoría cultural, que es la de descentralizar los espacios de creación. Y entender estos contenedores, como en esta red de espacios de creación de Barcelona, no solo como contenedores de cultura, sino también como lugares de participación o de representatividad. A eso le llama Carlos Moreno la topofilia, ¿no? El recuperar ese amor por el lugar, ¿no? Y identificarte con este espacio de vida. Vale, pues en base a todo esto hemos trazado como 4 estrategias muy claras que tratan de resumir todo lo anterior. La primera tiene que ver con la conectividad de estos nodos que pudieran reactivarse como nuevas centralidades en la ciudad de Sevilla. Tiene que ver con la movilidad en transporte público eficaz y para eso, ya que hicimos como varios, fuimos testigos en varios puntos de la ciudad, en varios barrios, donde se concentraba 20 y 30 personas más de media hora para llegar a un lugar de trabajo en según qué paradas de autobuses. La mayoría de ellas, además, van a trabajar lejos, son las que van a trabajar lejos y a trabajo en muchos casos precarios. Y además tienen que emplear pues, más de 1 hora, hora y media al día para trasladarse, ¿no? Por eso planteamos una red de autobuses eficaces con una plataforma reservada para ellos que pudiera conectar toda esta serie de nodos. La segunda, pues me traigo el ejemplo de las supermanzanas, que creo que está en relación en muchos sentidos con ese concepto de la ciudad de los 15 minutos. Por una parte, el plano que me pasó Félix el otro día de Vicente Guallar, que precisamente habla de las supermanzanas de Barcelona como esos nuevos nodos que descentralizan la ciudad, pero también por esa reversión de revertir el uso del espacio público, que hablábamos de un 70-30, con datos como estos, ¿no? El 70-80% del espacio público actual está dedicado al coche, pero el 95% de estos coches están aparcados en la superficie. Y además, en las grandes ciudades, solo un 30% utiliza este vehículo. Si además tenemos en cuenta que, como algunas estadísticas dicen, aquí no se consideran ni los menores de 16 años ni los mayores de 70, al final llegamos a la conclusión que entre un 10-15% de desplazamientos del coche son los realmente necesarios al cabo del día. Bueno, esto un poco habla de la misma dinámica, que están trabajando en ello en Madrid, en Barcelona, en muchas ciudades de España, y habla de este lugar que se recupera no solamente por un tema medioambiental, sino por esa relación afectiva, digamos, con los lugares, esa relación identitaria y, digamos, un lugar público que ha sido una de las estrategias que buscábamos como lugar de convocatoria, ¿no? En cada uno de estos nodos. Además, también las experiencias de Barcelona en este sentido nos dicen que, al contrario de lo que la ciudad funcional pudiera haber priorizado, que es la inversión en grandes infraestructuras, con el coste que eso lleva, esto sería un cambio de modelo, que es invertir en la gestión y en el uso únicamente, lo cual es posible sin una gran inversión económica, sino con una gran inversión en la organización de la ciudad, más que en la obra de infraestructura o de reurbanización en sí. Como veis aquí, con iniciativas de bajo coste,
pues se consigue cambiar completamente la dinámica de los espacios. Ya lo están llevando a cabo en ciudades como Vitoria, Zamora, Valencia, Las Palmas. Y además está comprobado que también para el comercio de proximidad es una solución beneficiosa y aparte esto va, digamos, acompañado de la reutilización de infraestructuras en desuso o grandes vacíos como este ejemplo que se ha llevado a cabo en Sevilla en el Polígono Norte. Otra de las estrategias era, como decía antes Manolo, acercarnos a las propuestas ya de Envisesa, de las viviendas sociales, entendiendo esta como una extensión más allá de lo que es el alojamiento, que en algunos sitios le llaman espacio residencial cotidiano, ¿no? Este tipo de viviendas, como la Cooperativa de la Borda de Barcelona, es un ejemplo de ello, con estos espacios, digamos, de proximidad, como las pasarelas que nos han presentado antes en Los Pajaritos, ¿no? Que me parecía muy interesante en este sentido. Este ejemplo, que ya en San Luis, en Sevilla, que lo conoceremos casi todos los que estamos aquí, de Rompemoldes, y los nuevos proyectos que están en tramitación, creo, ¿no? Este de aquí es en tiro de línea, que volveremos a él luego, y es muy interesante porque el bajo de la propuesta ganadora está liberado y hace de calle para conectar toda la parte de la Avenida de la Paz con la zona de Felipe II. Y la última de las estrategias, ampliar los canales educativos y culturales con la recuperación, pues, de antiguos edificios industriales, que ya tenemos cuenta de ello, ¿no? Por ejemplo, en artillería. Pues bien, a partir de aquí pasamos a la selección de las áreas de estudios. En principio nos hemos basado en esta de aquí, color carne, los polígonos residenciales de bloques en manzanas abiertas y que estuvieran distribuidos de forma equitativa en todos los distritos, exceptuando el centro. También, bueno, estamos recopilando y estamos todavía casi que manejando, se lo decía antes a Vicky, mogollón de información entre el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Catastro y de Sevilla, que le doy las gracias desde aquí a Vicky por todo lo que nos facilita. Y bueno, toda la información también que tenemos por parte de Envisesa y otros estudios, como son los indicadores de Salvador Rueda de Sevilla, de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, muchos estudios y propuestas también desde la ciudad de Vitoria-Gasteiz que estamos como comparando. Y a partir de aquí, en trabajo de campo, por supuesto, nos hemos centrado en esta escala, digamos, maya, que lo que hace es reproducir la supermanzana de 500 por 500 metros, que casualmente, según la revisión del padrón municipal del INE de 2021, Sevilla cuenta con 20 supermanzanas de norte a sur y 24 supermanzanas de este a oeste. Entonces, en cada una de ellas hemos analizado la densidad de vivienda para que estos posibles emplazamientos siempre tuvieran una densidad de entre 2.500 y 5.200 habitantes. Con estas, digamos, premisas de polígonos residenciales en bloques de manzanas abiertas y esta densidad de habitantes, hemos aterrizado en estos barrios como primera fase. Y aquí os voy a presentar, digamos, algunos trabajos que hemos propuesto ya en dos de ellos, en El Cerezo y en Tiro de Línea. Siempre teniendo en cuenta también estos principios de urbanidad, cronurbanismo, cronotopía y topofilia. Bueno, pues en cada uno de estos nodos hemos analizado estos 8 parámetros que podéis ver aquí
y muchos de ellos recogen toda esa información que nos viene de las distintas plataformas que os he comentado antes, y otros estamos nosotras generando nueva información que tiene que ver, por ejemplo, el número de habitantes por edades, y género y razas, para comparar también los tipos de empleo en función a estos datos. En comercio de proximidad también estamos haciendo un trabajo de campo, porque muchos de ellos tienen que ver con un emprendimiento que no viene recogido en estas plataformas y que además nos interesaría saber qué lugares son susceptibles de ser utilizados en otros horarios de los que se utilizan actualmente, sobre todo en aquellas calles que son de alguna forma un poco más inseguras. Entonces, este tipo de comparativas que no tenemos con los datos que se nos facilitan, pues estamos haciéndolo con ese trabajo de campo que os comentaba. Bueno, pues hemos ido aterrizando en barrios como San Jerónimo y localizando, digamos, esa supermanzana en puntos estratégicos. En este caso, por ejemplo, la calle Navarra, que actualmente tiene una sección que no funciona para nada, pero es un punto con mucho potencial, ya que aúna pues un sitio tan mágico y tan poco aprovechado como es el monasterio de San Jerónimo, con un centro deportivo relativamente joven, todas las viviendas de Envisesa de la zona sur de San Jerónimo, a la que se está mudando mucha población joven, y toda su relación con el río y también con el nuevo centro de la nave de Renfe. Así hemos ido detectando, como en todos esos nudos que os comentaba anteriormente, y en concreto voy a empezar por el análisis del barrio del Cerezo. Bueno, así por, digamos, lo primero que nos llamó la atención es que, como veis aquí, la significación territorial es importante, tanto por su cercanía al centro como por la cercanía al río y otras infraestructuras como el parque de Miraflores. Sin embargo, no tiene apenas conexión con ninguno de estos sistemas generales, digamos. Además, desde los datos de los habitantes, como decía, tiene una gran natalidad y una densidad de población muy alta, y sin embargo no cuenta con ningún espacio verde dentro del barrio. Tiene un atractivo muy grande porque es una zona multicultural, donde además, digamos que el emprendimiento y el comercio de proximidad pues está cada vez en más auge, y hay mucha gente de las zonas de alrededores, de los barrios alrededores, que van para allá. Bueno, y un poco con todos estos análisis, para no pararme demasiado, la movilidad, el transporte público, por ejemplo, no funciona. La única línea de autobuses ahora mismo acaba de... Bueno, han desmantelado hace poco la línea de autobús que pasaba por la avenida San Lázaro. Y en ese sentido, esa línea de autobús que pasaba por aquí unía el colegio de San José Obrero, que es donde está el 80% de los niños de esta zona, y esta plaza, que tiene nombre de plaza, pero realmente, y que además en el PGU está calificada como espacio deportivo, pero que en realidad está colonizada por coches. Entonces, además, tiene este lugar, digamos, céntrico de lo que sería esa supermanzana, y es el espacio que nos habíamos propuesto como ese espacio de convocatoria que tendría que tener este punto, ¿no? Y que además podría recoger esa multifunción que se habla en este concepto de la ciudad de los 15 minutos, con usos deportivos al aire libre o usos culturales al aire libre en función de los días o de los horarios. Se ha hecho también una medición, porque todo esto, como digo, son propuestas de urbanismo táctico que tienen muy bajo coste. Y bueno, por pararme un poquito más en tiro de línea, que nos resultaba como uno de los puntos estratégicos,
Primero por su cercanía a menos de 1,5 kilómetros a grandes, digamos, equipamientos e infraestructura, como puede ser el Parque de María Luisa o el Hospital o Reina Mercedes. También por este proyecto que comentaba, que nos había resultado muy interesante por lo que puede hacer de nexo de las distintas realidades en este barrio, y además son propuestas de alojamientos de alguna forma experimentales, ¿no?, de viviendas colaborativos. Y sobre todo porque allí en el barrio esta población también veíamos que se había envejecido, también son los datos que nos salían y que la gente del barrio nos comentaba. Entonces, estas viviendas, digamos, alojamientos colaborativos, podía ayudar, pero nos decían que no había ningún equipamiento más allá. Esto también pasa en el Cerezo. Todo lo que tiene que ver con la educación y cultura son colegios, centros de educación infantil y primaria. Pero a partir de ahí no hay equipamientos para la educación y la cultura en el resto de las fases, ¿no?, de la vida. Y en este sentido, también nos llamaba la atención que algunas de las tipologías de vivienda eran exactamente iguales a las del Cerezo, pero en este caso muchas de ellas, a diferencia que en el Cerezo, que vivían 6 o 7 miembros en cada una de estas viviendas, aquí había mucha población que ya había envejecido. Nos comentaban que los hijos se iban del barrio y vivían solas, ¿no? Entonces vimos con este centro vecinal, este de aquí, que es el centro vecinal Los Alambres. Aquí está el gran mercado de abasto, que sí que tenía mucho uso, las nuevas viviendas arriba a la derecha y el centro vecinal, que era un antiguo colegio y que ahora se le ha cedido a una asociación de vecinos que solo lo utilizan unas 3 horas al día por la mañana para talleres de lectura y de costura para personas mayores de edad. Y sin embargo nos decían que los jóvenes allí en el barrio no tenían nada, ¿no? Es este centro vecinal de aquí. También nos llamó la atención que hay arquitectura, digamos, con mucho valor patrimonial y que no está catalogada. Algunas de ellas ya están sufriendo muchas modificaciones. Algunos de los comercios también, sobre todo en la avenida Almirante Topete, comercios antiguos que nos hablaban del temor que tenían a perder esta población envejecida y tener que cerrar, que eran sus únicos clientes. Y este es el centro vecinal que nos encontramos, que en todo su perímetro tiene este muro, que además de generar poca visibilidad e inseguridad, está, digamos, en desuso todo el jardín este que encierra, ¿no? Por lo tanto, lo que proponíamos era una reorganización de estas avenidas de aquí, de Almirante Topete y de la avenida del Mercado de Abasto, en cuanto al tráfico, aparcamientos y demás, y sobre todo que este eje, que pasa por debajo de las nuevas viviendas colaborativas y pasa por el mercado, linde con lo que es el centro vecinal de Los Alambres. Eliminábamos todo lo que es el muro perimetral y recuperábamos todo ese espacio libre para el barrio. Por tanto, este es como ese lugar de convocatoria del que hablamos en este nodo, ¿no? Bueno, este es un poco el plano de propuesta y aquí las mediciones que hemos ido también proponiendo en cada uno de estos nodos con este modo de actuación de urbanismo táctico que nos llega a, en este caso, 250.000 euros, ¿no? Y bueno, este sería como el estado previo de esa supermanzana y este sería el estado posterior después de esa intervención. Y bueno, hasta aquí he llegado hoy. No sé qué hora es, no sé si he ido muy rápida, no sé si me podría haber parado. No, bueno. No, está bien. Son las 6:15.
Bueno, Reyes, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta sobre lo que hemos estado hablando, bueno, ha estado hablando Reyes, ¿no? Ahora es el momento. Félix, dinos algo. Es un comentario muy breve, vamos, y más que una pregunta es casi un deseo. Y es como la incorporación un poco de esta perspectiva que me parece que es fundamental, muy interesantísima, tanto a la gestión de lo público, y creo que se está haciendo precisamente ahora como en un horizonte relativamente cercano a la revisión del plan. El pensar cómo llevar esto, ¿no?, a lo que va a ser el soporte vital de los próximos años, de las próximas generaciones, creo que es importante, ¿no? Y en el fondo me apetecería, igual que nos levantamos una mañana, ¿no?, y de pronto vimos que las señales de la autopista nos decían que tardábamos a Gines 6 minutos o a San Lucas la Mayor 20, y a nadie le extrañó el pensar que no es lo determinante el metro, digamos, ¿no?, ni la superficie, sino un poco esa experiencia vital, ¿no?, tan cercana a lo temporal, digamos, ¿no? Eso es comentario. Yo creo que, no sé qué te parece a ti, yo creo que estamos, como tú bien dices, el plan general es de 2006, estamos al 23, ¿no? Llevamos 17 años. Yo creo que es momento de que de alguna manera pues se vayan haciendo planteamientos sobre qué tipo de ciudad queremos para el futuro, ¿no? Y yo creo que esta es una más, como cualquier otra, bastante cualificada, sobre qué modelo de ciudad se está implantando o se está haciendo ahora mismo. No te tienes que ir a Europa, lo estás viendo en muchas ciudades españolas, en Barcelona, en Vitoria, en Las Palmas, ¿no?, en muchas ciudades, ¿no? Entonces es un punto de partida, que puede haber otros, ¿no?, pero que me parece bastante interesante, ¿no? No sé qué te parece a ti, Reyes. Casi el trabajo que está haciendo Reyes es como un análisis previo hacia una estrategia que quisiera ir un plan general, ¿no? O sea, a lo mejor lo de un plan general es demasiado ampuloso, ¿no? Pero hacia dónde podría ir la ciudad, o por lo menos cuál es el criterio de la ciudad que queremos, ¿no? O sea, qué tipo de ciudad queremos, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Sí, en ese sentido, en algunas actuaciones que se le han propuesto, por ejemplo, a las gerencias de urbanismo, encuentran la dificultad en este caso que puedan estar de acuerdo, pero no son capaces de llevarla a cabo por las distintas competencias. A lo mejor no es tanto la inversión en sí, como que interviene Parques y Jardines, interviene el IMD, interviene, y entonces ahí está el problema, ¿no? Sin embargo, es una, digamos, actuación económica, pero supera el contrato de mantenimiento que tiene la Gerencia de Urbanismo anual. A mí se me ocurre que no sería tan difícil dedicar un dinero específico anual a este tipo de actuaciones de urbanismo táctico, porque es que si no, digamos, el urbanismo va por una parte, ¿no?, y toda la tramitación burocrática, y la ciudad y las dinámicas de la ciudad y de la población están yendo por otra, ¿no? Entonces, debería encontrar esa fórmula para acercarse, y no creo que fuese tan difícil con una partida aparte para este tipo de actuaciones de urbanismo táctico, que en algunos casos es pues señalética, arbolado, algo de mobiliario urbano y poco más. Y una voluntad política, claro. Totalmente de acuerdo, pero evidentemente lo primero que hace falta es diagnóstico. Estudiar la problemática, conocer las oportunidades y plasmarlas en un documento que tenga esa planificación, que tenga esa y que tenga ese presupuesto, ¿no? Entonces, creo, te doy la enhorabuena, creo que es un trabajo fantástico el que has hecho, y creo que es digamos, la virtud que puede tener este tipo de trabajos, porque parte de un estudio previo, de un conocimiento del medio, de una visualización concreta de cuáles son las necesidades, y luego, pues, establecer cuáles son los déficits para llegar a un modelo concreto que sería, digamos,
el ideal, entre comillas, ¿no? Porque has planteado un ideal que tiene que tener una serie de servicios en un entorno y que tiene que tener unos requisitos de habitabilidad y de confort. Antes hemos hablado de confort térmico, ahora aquí estamos hablando de otro tipo de confort. Pero para eso, primero, hay que ser capaces de visualizarlo en documentos técnicos estratégicos que puedan tener una traslación, sean trasladados a los presupuestos municipales y que se conviertan en transversales, porque es la única manera en la que la administración puede llegar a hacer propio unos objetivos. Y de esa manera no tendrá incidencia el que tengan que activarse los mecanismos para que entren parques y jardines, policía o movilidad o IMD o quien sea, porque será un proyecto de ciudad, un proyecto de gobierno y estará basado en una serie de acciones que tienen que hacer cada uno su parte, ¿no? Entonces yo creo que realmente lo importante de este trabajo, sobre todo, aparte del trabajo como técnico, es las posibilidades que abren para poder cambiar realidades concretas y, como tú bien dices, con presupuestos muy asequibles para lo que es un presupuesto municipal. Entonces, ir avanzando por pilotos es lo que nos va a permitir las grandes transformaciones. Sabes que las grandes transformaciones no se pueden hacer si no se enseñan primero que esos cambios son suficientemente apetecibles, ¿no? Y creo que este es el camino, por eso te doy la enhorabuena, Reyes. De todas formas, en la línea... El planteamiento del urbanismo táctico es muy sugerente, ¿no? Porque es muy a corto plazo, ¿no? Y es barato, como tú bien dices, se visualizan las cosas y sobre todo es muy didáctico, ¿no? Mañana creo que es, ¿no? O este fin de semana se cierra la Avenida de la Ciencia y se llena la Avenida de la Ciencia en Sevilla Este, que es la espina principal del barrio, ¿no? De todo lo que es Sevilla Este, y con, no sé si son 60 o un montón de actividades, y no pasa nada, ¿no? O sea, sobre todo es muy didáctico, ¿no? La gente muchas veces tiene miedo y, por supuesto, que no son planteamientos que tengan... Tampoco podemos decir que estemos jugando, ¿no? con el urbanismo, ¿no? Pero la virtud esa del corto plazo lo hace muy atractivo, ¿no? O sea, a mí la idea del urbanismo didáctico como digamos, avance, inicio hacia todas estas posiciones, que la gente lo conozca, que la gente sepa lo que puede ser una plaza que siempre la ha visto llena de coches y durante un sábado, un domingo está vacía, que hay actividades, que hay... Pues a mí me parece súper interesante, ¿no? Aunque solo sea desde el punto de vista didáctico. Bueno, con esto último que dices, completamente de acuerdo, porque para que otros barrios soliciten cambios y estén de acuerdo con los cambios, tienen que ver que en otro barrio funciona y que efectivamente eso va calando. En otros casos nos enseñaban antes los centros comerciales en una parte de la periferia de la ciudad y otras zonas lo pedían también y al final estábamos construyendo sin querer también un modelo de ciudad contrario, ¿no? Felicitarte porque, bueno, el trabajo tiene además... Yo creo que mucho recorrido temporal hacia adelante. Yo vengo del área de la biología y de la sostenibilidad, pero he recordado cuando hablabais ahora eso de piensa en global, pero actúa en local, que es lo que tú estás planteando. Es decir, piensa un urbanismo global para la ciudad, pero vamos a hacer actuaciones ya concretas en barrios que vaya calando y que la gente lo vaya viendo. Con lo cual, y además... económicamente muy viable, ¿no? Con lo cual creo que puede ser el camino. Yo quería preguntaros también, porque claro, Sevilla no es como Utrera o como la ciudad de la que vengo, Écija, sino que Sevilla está rodeada de un área metropolitana muy importante. Y lo que a lo mejor puede estar haciendo la ciudad de Sevilla en su diseño, a veces, si no se trabaja con el concepto metropolitano, puede estar siendo contrarrestado por otras ciudades que están al lado de Sevilla, que están ofreciendo determinadas acciones para que los ciudadanos se desplacen más de la cuenta. No digo que no se desplacen a lo que sea necesario, pero si al final este concepto de ciudad compacta o ciudad de los 15 minutos se traslada a todo el área metropolitana, evidentemente será más coherente que no que empecemos a hacernos la competencia unos con otros. No sé si ese tema lo habéis visto también, cómo funciona. Esto al final es un área metropolitana, no es solo una ciudad. Sí, no hemos trabajado en el área metropolitana, pero entiendo perfectamente
lo que propone. También a priori estamos como con temas como muy locales que no están afectando, digamos, a los bordes de esos barrios o de esos emplazamientos, sino más bien un poco como la estrategia de la supermanzana. En principio no estamos tocando como esa circulación, sino que estamos yendo como al meollo, ¿no? A esos, digamos, centros de representatividad o de convivencia. Pero sí, tendría mucho sentido que esto viniera como de un planteamiento metropolitano para después ir a los micro. Lo que habría que hacer también, porque a efecto metropolitano quizá lo que mejor funciona son los transportes, ¿no? El consorcio metropolitano es el único que un poco aúna todo lo que son los municipios, otros servicios no. Y la estrategia que siempre nos has comentado tú de los nodos es que, bueno, que aunque se esté estudiando el realizar un nodo desde el que se pueda realizar todas las actuaciones de desplazamiento y demás, los servicios todos en 15 minutos, no quiere decir aislar esos nodos, ¿no? O sea, hay que establecer luego esos nodos, tienen que tener unas rayitas que vayan hacia los otros nodos y esas rayitas serán más cortas o más largas dependiendo del territorio, ¿no? Entonces, ahí, en esas líneas más largas, es donde habrá que meter el transporte público, el metro, otros sistemas de transporte que pueda, digamos, enganchar con todo esto, ¿no? A nivel de... Pero claro, eso ya, como el planeamiento normalmente es a nivel municipal, aunque pueda haber metropolitanos y regionales y demás, ¿no? No lo hemos tocado ese tema básicamente porque somos término municipal de Sevilla, pero por supuesto que sería interesante, ¿no? Si nadie... Sí, hay una pregunta más. Quería hacer un comentario, ni siquiera una pregunta, ¿no? Pero se me ha quedado rondando la cabeza cosas que has dicho. Reyes y yo nos conocimos hace 20 años trabajando en el equipo de revisión del Plan General y 20 años después me sigo ocupando de mantener el Plan General. Entonces, es verdad, cuando dice esta playa de aparcamientos de coches es una parcela deportiva, es un suelo disponible deportivo, pero en mi visión parcial, porque ni siquiera somos distintas administraciones, somos la misma administración en distintas áreas estancas que nos comunicamos regular, ¿no? Que estamos aquí para mejorarlo. Yo sigo viendo en el mapa, veo esa parcela, la veo calificada de deportivo y está muy bien porque equipa el barrio, pero no es un deportivo, es un suelo disponible para deportivo, pero que a lo mejor ni se le espera, ¿no? No está disponible. Y ahora, has mostrado otra imagen en la que ese suelo estaba rotulado con el topónimo, la topofilia, Plaza Antilla. Suena hasta bien, ¿no? Tiene nombre de playa. Pero en la foto que tú has hecho del lugar, que además es muy bonita, tiene el plano, está muy bajo, ¿no? El objetivo de la cámara, hay como una playa de asfalto, en primer plano los coches, la playa de coches perfectamente ordenado y de horizonte el espacio residencial. Esa es la realidad de los vecinos. Para mí es un deportivo. Para estadística que rotula la calle es una plaza, pero no es verde. ¿Y cómo te vas a enamorar de ese lugar? ¿Cómo vas a tener topofilia en el lugar en el que habitas, ¿no? Luego, otra capa que se superpone, has hablado de TUSAM, ¿no? De la única línea de transporte público que pasaba pero no pasa, que está desmantelado. Entonces, si no existe transporte público, el habitante de ese barrio se ve obligado a tener un vehículo y hasta incluso nos pareció décadas atrás una idea feliz poner los solares disponibles que no se van a edificar, ponerlos a disposición de aparcamiento. Uy, qué bien, hemos resuelto un problemón y una demanda ciudadana, pero ya se normaliza y eso es una playa de aparcamientos. No es un deportivo, pero tampoco es una plaza. Lo que tú dices, con poco dinero y urbanismo táctico, podría ser una plaza, pero la prioridad es el vehículo, ¿no? Entonces, no sé, todo eso ahí, una costelera. Lo que pretende, acompañado de transporte público, por supuesto, es que con este tipo de actuaciones mucha gente que coge el coche dejaría de cogerlo, pero aparte hay una teoría que la comenta Manu Calvo siempre que habla, que es, me parece que le llama como el humo del tráfico
privado o algo así. Es como que si tú le pones espacio, lo van a utilizar, pero si los quitas, esos coches desaparecen. Dice que se disuelve. Se disuelve, ¿no? La evaporación de humo, no me acuerdo cómo le llama. Pero, bueno, está demostrado que es un poco así, claro. Si tú le pones a disposición, que es como si le pones frente a esa playa, en ese espacio que utilizan todos los niños de ese barrio cada día para ir y volver al colegio, los carriles de coche pues miden como, no sé si casi 4 metros, una barbaridad. Entonces, claro, si tú le pones eso a disposición, encima le has quitado la parada de autobús que estrechaba en un momento dado, pues que allí van a una velocidad de autopista. Entonces, claro, si se lo pones fácil al coche, vamos, que al final somos todos, que esto también requiere un cambio de hábitos por parte de todos, ¿no? Nosotros, que somos los mismos, los que al final, cuando nos encontramos las cosas fáciles con el coche, pues también lo utilizamos así. Bueno. Quería comentar también que ha aparecido al final muy rápido, bueno, que me han ayudado a este trabajo María Rivas Herencia, que es arquitecta, y Rocío Moreno Riesco, que es también una gran aparejadora. Vale, muchas gracias. Damos por terminada la sesión de hoy y el día de hoy también de las quintas jornadas de Envisesa, salvo que sigan en la otra sala, que no lo sé.